Muy buenas tardes a todos y a todas, aquellos que nos acompañan en este seminario, eh, este penúltimo seminario del programa El Colegio Capacita. El día de hoy veremos el tema Los derechos humanos en mediación. ¿Son posibles? Una interesante pregunta que van a ir nuestros expositores respondiendo durante esta jornada. Les comento, como lo hice en un comienzo, que este seminario forma parte de un programa denominado El Colegio Capacita. Bueno, y antes de que pueda continuar, algunos ya lo hice en un comienzo, pero los que nos han ingresado ahora nuevamente no sabían, me presento, soy Varinia Penco, soy la actual presidenta del Colegio de Mediadores de Chile, y a nombre de la directiva le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos visita por primera vez. Como les contaba, este seminario que está inserto dentro del programa del Colegio Capacita, ha formado parte ya de un ciclo que hemos llevado todos los lunes a cabo con distintas temáticas a cargo de los diferentes comités, o sea, de las diferentes áreas que tiene el Colegio de Mediadores. Es así como tuvimos un ciclo a cargo del Comité de Mediación Familiar Privada, otro ciclo a cargo del Comité de Mediación Familiar licitada o pública, otro a cargo del Comité de Mediación Civil, Comercial, de Consumo y Ambiental, también a cargo del Comité de Mediación Comunitaria y Vecinal, y ahora que nos toca el ciclo del Departamento de Derechos Humanos de nuestro colegio. Y como tenemos a un invitado que algunos de ustedes ya conocen, ¿cierto? Oriundo del otro lado de la cordillera, Ricardo Riva, que ya él estuvo con nosotros recientemente en un seminario de mediación comunitaria, quisimos abrirlo a la comunidad y abierto a todo público. Es por eso que tenemos mediadores que no son colegiados del resto de Chile, que sean muy bienvenidos, y también mediadores de Argentina. La idea de estos seminarios desde el colegio era capacitar y fomentar la formación continua, como les comentaba en un comienzo, de nuestros colegiados. Bueno, les quiero, como les decía, comentar que este seminario está a cargo, depende del Departamento de Derechos Humanos, y nos va a acompañar hoy en día una de sus integrantes, que también va a exponer, que es Carmen Gloria Brevis. Carmen Gloria es asistente social, es magíster en gestión colaborativa de conflictos, es experta universitaria en prácticas restaurativas, y también es una expresidenta hace como, yo diría 2 o 3 por ahí más o menos, ella les contará, expresidenta del Colegio de Mediadores de Chile y coordinadora actualmente del programa de familia y del diplomado de mediación del SEAC de la Universidad Católica Silva Enríquez. Para nosotros es un honor, Carmen Gloria, que tú puedas estar compartiendo junto a nosotros. También nos acompaña Marcia Vargas, que es la coordinadora del departamento, y a continuación dejo a Carmen Gloria, quien va a presentar el resto del equipo y les va a contar cómo se va a llevar a cabo este seminario. Carmen Gloria, ¿estás por ahí? ¿Alcanzas a...? Sí, aquí Perfecto. estoy. Sí. Bueno, muchas gracias por la calurosa bienvenida, por la asistencia. Veo muchos amigos, muchos mediadores también muy interesados en participar, personas que tienen muchas ganas de también conversar de estos temas, porque esa es la idea de este espacio, que podamos dialogar y también dar nuestros puntos de vista respecto a un tema que es de mucha importancia. Este Departamento de Derechos Humanos nació hace ya algún tiempo, hace un año más o menos, yo creo que por ahí fue, que se creó desde la ilusión de la directiva de poner también un departamento especial para poder cuestionarnos nuestras prácticas, ver cómo nos enfocábamos con el enfoque de derechos humanos. Y esta comisión la dirige Marcia Vargas, que está también como parte de estos asistentes en este espacio. También está Jorge Burgos, Pedro Díaz, Daniela Escobar, y también tenemos a una educadora que es Verónica, que también participa activamente en esta comisión, todos pensando como nuestro gran aliento en poder fomentar estas discusiones en torno a temas que son aparentemente como mucho más grandes y abarcativos también de otras temáticas.
Entonces desde ahí surgió esta inquietud de poder como también dialogar en un espacio que fuese no solamente conocer nuestra experiencia, sino que también tener como la experiencia de primera mano de Ricardo Rivas, que es un gran amigo, el que tuve la fortuna de conocer hace unos años en Madrid, donde a partir de ese encuentro en una organización de mediadores se forjó una amistad importante, y siempre tenemos la buena disposición de él para contar con cada una de las exposiciones que le hemos solicitado. También les queremos contar que con Marcia Vargas participamos en el movimiento Pro Defensoría del Pueblo, pensando en también tener otros espacios donde también con otros profesionales de otras áreas también se pueda impulsar iniciativas que nos asocien a todos, pensando en cómo ir avanzando en el tema de derechos humanos. Y para poder como introducir a este tema, la primera parte va a estar enfocada en una pequeña presentación que les preparé. Después vamos a presentar un video que es de lo que nos compartió Ricardo, para luego darle la bienvenida a él para que también tenga una exposición que le permita que nos dé a conocer su experiencia, cómo ha sido el trabajo que ellos han desarrollado. Y desde las 8 en adelante calculamos tener un espacio de diálogo donde vamos a poner algunas preguntas y también vamos a estar abiertos a recibir sus consultas, y la idea es más bien que podamos dialogar en esto, sino que porque todos tenemos una posición respecto a cómo hacemos realidad el tema de poder como enfocarnos a hacer nuestras mejores prácticas, y también siempre tener en mente el cómo hacemos nuestro trabajo en pro de los derechos humanos. Así que desde ahí les doy la invitación para que podamos comenzar. Les voy a compartir entonces la presentación que tengo. Les pido que me avisen, por favor, si se puede ver, porque creo que es importante que podamos compartirlo. ¿La pueden ver ahí? No, Carmen Gloria, una consulta. ¿Tiene audio tu video? Lo tiene, pero no sé si va a Entonces, ser posible compartirlo. ya, Si es así, tú lo puedes ya. manejar, Ya, mira, sería sí, maravilloso. dame un segundito. Si es que lo llegas a compartir, cuando compartas, abajo en la pantalla hay una pequeña ventana, o sea, donde se puede clicar, que dice compartir con audio. Tienes que seleccionar eso justo abajo, selecciona compartir con audio y ahí se te va a escuchar. Si no cliqueas esa parte, no se te va a Ajá, escuchar. ya, ok. Primero, Ahí está la presentación, ahí, ahí la pueden ver. ahí la presentación se ve perfecto. Ya, y el tema de compartir con audio, eso todavía no Ya, lo... es que el compartir con audio, el video está acá adentro, vas a partir con la presentación, perdón. Mira, voy a partir con la presentación, y después, cuando termine, podríamos poner una canción de la Defensoría del Pueblo si que fuese posible. Pero dentro de la presentación hay una parte con audio que sería maravilloso si funcionara, Ya, porque yo entonces, lo he hecho siempre en presencial. entonces tienes que dejar de compartir y yo te voy a dar las indicaciones. Ok, cierro la presentación, no, No, dejarlo. dame un segundito. Listo, ahí dejaste de compartir. Ahora, cuando vuelvas a compartir, con Ujú, compartir pantalla te va a salir una pantalla grande, una ventana ujú, grande. Esa ujú. ventana, fíjate en el borde inferior, lo más inferior de esa ventana hay dos pequeños recuadros. Uno te Ah, dice sí, compartir mi audio y otro dice optimizar presentaciones en sí, video. Ese que dice compartir con audio, selecciónala, que tenga el ok, ticket. Perfecto. sí, Una vez que esté el ticket, ahora comparte normalmente como, ya, como hiciste antes tu presentación. ahí sí. Sí, ahí ven la presentación. Sí. Y Ya, si vamos. después para el video, no, y vamos solucionando las cosas uno por uno. Vamos por si no después dale nomás. Ok, Ahora ahí pone en modo presentación y se va a ver sí, para perfecto. Ahí, perfecto. ahí Excelente. estamos. Sí, ya, Perfecto. maravilloso. Todos los días aprendemos además todos, porque yo creo que este ejercicio también va a ser de utilidad para todos, el aprender a poner audio, porque es primera vez que lo intento de esta manera. Bueno, como les comentábamos entonces, nuestra pregunta fue, ¿los derechos humanos en mediación son posibles? Y desde aquí, este espacio fue pensando en poder compartir la experiencia que hemos ganado también en nuestras discusiones, y también desde los ganados, tanto en la experiencia como dirigente durante harto tiempo en el Colegio de Mediadores. Fui presidenta desde el 2013 al 2015 y siempre he estado activamente participando. O sea,
Creo que eso ha sido una fortuna, contar con la colaboración de muchos mediadores también que han creído en esto de poder participar activamente, que es una de las maneras en que tenemos como para asociarnos y poder crecer entre todos. Bueno, y la presentación la enfoqué primero que nada pensando en por qué tratamos el tema de derechos humanos, por qué nos impregnamos de estos valores que son tan importantes. Y desde ahí siempre tenemos en vista de que los conflictos todos los tenemos, no hay nadie que pueda decir de que es ajeno a la posibilidad de tener diferencias, controversias, y el punto es cómo podemos de alguna manera empezar a resolverlos de una manera que también nos ayude a poder crecer y ojalá evitar las consecuencias que pueden tener cuando no son resueltos a tiempo. Y desde ahí también es cómo nos manejamos en términos de las manifestaciones de los conflictos, porque también hay formas que pueden ser más destructivas también para las relaciones entre las personas. Entonces, esta discusión no la hemos dado solamente acá, sino que es una controversia que también se da en otros países y que también ha logrado canalizarse en distintos tipos de movimientos. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que implica la cultura de la paz, que implica hacernos cargo de que en realidad el tener ambientes en que nos promueva el poder conversar de las diferencias también nos ayuda a poder entender de que podemos tener también existencias pacíficas y ojalá seguras dentro de nuestras comunidades para también poder desarrollar a todas las personas. Entonces desde ahí es el respeto a las diferencias, a los derechos y a las libertades de las personas donde nos enfocamos. Y también tiene que ver con nuestras actitudes, cómo nos relacionamos habitualmente con otros. Esto no es solamente cuando hay conflictos, cómo nos relacionamos con otros, sino que también lo ponemos en juego en el día a día. Y por eso, desde nuestro punto de vista, es importante tener en consideración lo que se habla de la cultura de la paz. Espero que puedan estar disfrutando de esta música de fondo que es hermosa y me habla esto de la posibilidad de cómo también promovemos el que las personas puedan dialogar y también puedan, ojalá, rechazar la violencia de todas sus formas, de tal manera que podamos desarrollarnos en sociedades armónicas que permitan el diálogo constante. Este es un fragmento de una canción de Víctor Jara, como bien saben, que se está escuchando. Pero muy fuerte, hay que bajar un poquito para poder escucharte a ti mejor. Ya. Muy bien. Ahí sí. ¿Me puedes bajar un poquito el volumen, por favor? Yo no lo puedo bajar de acá. ¿Me puedes bajar un poquito? Y ahora estoy dejando el micrófono de Carmen. Bien, espera que termine. Ahí espero que me puedan estar escuchando, ¿sí? Ahora Pero sí. ahora debes tú subir tu audio, porque como lo bajaste antes, ahora te escuchamos No lo bajito. bajé. Ah, Yo no dale. lo bajé. Sí, Perfecto. entonces ahí, ya, ahora sí. Bueno, entonces, como les señalaba recientemente, lo que siempre intentamos en esta forma de poder dialogar y hablar respecto a las diferencias, intentamos también siempre tener presentes los derechos humanos, no solamente cuando se presentan los grandes conflictos, sino que también en nuestras actuaciones cotidianas como mediadores y como personas. Y por eso es siempre muy, muy vital tener presente la dignidad de todos los que componemos nuestra sociedad, de todo el que nos
que las topamos, que conocemos o no, y eso no siempre es tan simple de poder observar en nuestras sociedades. Es como bien fuerte ver espacios en que las personas ni siquiera a veces miran al que va pasando porque pertenece a otro mundo distinto. Hay muchas personas que son invisibilizadas en nuestras sociedades, y desde ahí el cómo nos rodeamos de conductas de respeto también se manifiesta en cómo nos relacionamos con las personas que conocemos o no. Y este tipo de respeto por la dignidad también está impregnada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde ya en el preámbulo lo destaca, y eso impregna también todo el resto de los artículos donde se menciona, y en todas las otras leyes que se dan a conocer luego de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Mucho de bagaje cultural está muy bien hecho, muy bien elaborado, pero muchas veces vemos que no siempre eso se transmite en nuestras buenas prácticas, y además no siempre se manifiesta también en esfuerzos conscientes por tratar de elevar esta dignidad de todas las personas en términos de tener estos derechos iguales e inalienables, como bien se señala al final de estas líneas. Bueno, y también observamos que resulta muy importante tener en cuenta de que cuando encontramos los conflictos hay distintas maneras de poder enfrentarlos. Por una parte tenemos la habitual, que tiene que ver con esto de que un tercero decide cómo se resuelve el conflicto del otro desde su mirada o desde la normativa que existe para eso, versus esta otra mirada que tiene que ver con esto de cómo las personas pueden decidir cómo y cuándo lo van a resolver, y que requieren procesos que también requieren mucho más tiempo muchas veces, pero que son mucho más profundos y sustentables en términos de gestión, de reconocimiento del otro. También ahí se demuestra la dignidad con la que se está mirando a la otra persona, porque tiene que ver con este respeto básico, que la otra persona tiene también derecho a tener su propia perspectiva, y que por tanto podemos también impregnarnos de este hacer colectivo en términos de irnos relacionando de una manera respetuosa con el otro, aunque piense distinto. Y aquí nos encontramos también de que nuestra respuesta que conversamos en la Comisión de Derechos Humanos es que creemos que la mediación sí es posible como un mecanismo de protección respecto a los derechos humanos, y que también requiere sí esfuerzos bien conscientes y consistentes, o sea, no es solamente un esfuerzo aislado. Y esto se enlaza con lo que encontramos ya en el preámbulo del Código de Ética del Colegio de Mediadores, que fue un instrumento que se creó hace muchos años y que es poco conocido en otros países, y que tenemos la fortuna de tener en nuestro país hace ya tiempo, y que habla de que la mediación se centra en facilitar el diálogo, mucho más que centrarse en el acuerdo, como habitualmente en otras herramientas se pone el énfasis. Aquí el énfasis está puesto en este diálogo, buscando a las personas sus soluciones en términos de ojalá que sea lo más creativas posible, pensando en cómo van logrando dialogar en términos de las soluciones que ellos quisieran darle. Y eso significa que muchas veces el acuerdo no se da como estaba previsto para una de las partes, sino que más bien ni siquiera muchas veces se firma un acuerdo, sino que tiene que ver con este diálogo que se crea a partir de ese encuentro. Y hoy día tenemos también herramientas que hacen posible que este encuentro sea tanto presencial como online, lo que fue una de las cosas que reforzamos mucho el año pasado durante todas las capacitaciones que tuvimos desde el colegio, con otras personas con las que nos fuimos preparando, para poder también tener todo el espacio, para poder como también irnos formando con las nuevas herramientas que nos posibilitaban este diálogo. ¿Y por qué nosotros como colegio de mediadores y como personas que estamos trabajando en pro de la mediación, por qué creemos que la mediación es la herramienta necesaria para poder potenciar este diálogo? Bueno, eso tiene que ver con que creemos en la dignidad de las personas, como también les conversábamos, como en esta imagen, por ejemplo, se observa el cómo se colabora con otras personas, también cómo vemos el protagonismo, cómo son quienes participan en esto, los que van tomando las decisiones.
Y también esto tiene que ver con un tema bastante potente que tiene que ver con esto de creer en las personas que tienen capacidades. Y eso es bastante más profundo que simplemente poner a disposición del otro ciertas herramientas, sino que tiene que ver con poner a la base todos los conocimientos y todas las habilidades, tanto personales como técnicas, en poder potenciar lo que ya tiene el otro. Entonces, y desde ahí uno también aprende, esto es un aprendizaje mutuo, no es que uno llegue y diga yo voy a enseñar, sino que se crean procesos y tienen que ver con un aprendizaje mutuo, donde muchas veces uno es quien más aprende, como bien sabemos los que hemos estado trabajando en realidades complejas. ¿Y cómo hacerlo posible? Bueno, que hemos reflexionado respecto a que es muy importante tener conocimiento respecto a qué entendemos y cómo reflexionamos en torno a los derechos humanos, cómo también reconocemos el contexto donde se desarrollan los conflictos. No basta con entrar con una mirada teórica, sino que hay que tener la capacidad de poder entrar en todos esos elementos donde se dan estas dificultades, mirarlas con mucho detenimiento, con mucho respeto respecto también al otro, cómo lo está viviendo, qué habilidades han tenido para sobrellevar ese tipo de situaciones. Y también es muy importante conocer las relaciones que se dan al interior de cada comunidad, cómo son los conflictos que se han dado, cómo los han resuelto, cuáles son los que están más subterráneos o más visibles, porque muchas veces los conflictos tampoco son tan visibles para todos, sino que de repente aparece la punta del iceberg, pero no necesariamente aparece lo que está más profundamente en esa realidad. También se requiere preparación en torno a la gestión de conflictos y una preparación permanente, una difusión social también respecto a cómo entendemos los derechos humanos, qué es lo que vamos también cambiando en relación a eso, cómo se van ampliando las miradas, y también es básico tener en cuenta una intervención interdisciplinaria. No existe una única manera de mirar los fenómenos sociales, como aquí tenemos en esta lámina, donde vemos que se necesitan una variedad de distintas habilidades, de distintos conocimientos, para que entre todos también vayamos creando una visión más integradora de lo que está ocurriendo. Entonces, así como cada disciplina puede ir dando cuenta de cómo está mirando tanto el problema como las posibles soluciones, y esto requiere también procesos de diálogo entre las distintas profesiones. No es solo un proceso de diálogo con las personas con las que uno está dialogando, sino que también dentro de los equipos. Y para eso se requiere prácticas constantes de poder como ir aprendiendo a trabajar en equipo. ¿Y cómo creemos que se gestionan los conflictos? Bueno, creemos que es básico tener procesos de diagnóstico conjunto, que no sea un diagnóstico aislado, sino que sea dinámico, sumar a todos los actores que estén visibles o no, porque bien sabemos de que de repente las personas que tienen el mayor como impacto a nivel como más global, no necesariamente son los que están moviendo el conflicto. Eso también lo hemos visto en problemáticas organizacionales, por ejemplo, que muchas veces quien aparece como teniendo la voz cantante no necesariamente es quien tiene todo el poder. Entonces desde ahí vemos que hay que tener una capacidad fuerte de poder mirar respecto a lo que se está tratando, y para eso también se requiere conocer por dentro la organización, la sociedad, la problemática que estemos enfrentando, y para eso se requiere un trabajo que es mantenerlo también en el tiempo. También creemos que es básico tener en cuenta cómo las distintas agrupaciones, organizaciones el ámbito donde estemos trabajando, cómo ellos se organizan en pro de resolver los conflictos. Cuáles son sus maneras de hacerlo, porque también las personas que entramos a una organización a intentar ayudarlos a gestionar sus conflictos, también tenemos que tener en cuenta cuáles son sus valores, cómo resuelven ellos habitualmente las cosas, porque no es la idea llegar e imponer cómo desde afuera uno cree que podrían ser las formas de resolverlo, cuando muchas veces ni siquiera es el punto de resolverlo, sino que ayudar a gestionar, a que se vayan creando estas visiones distintas respecto a cómo se pueden ir conversando estas diferencias, de tal manera que entre ellos se pueda ir también dando un proceso de autogestión.
Y eso no es fácil. Desde el trabajo social comunitario, ahí queremos que hay un gran valor que se ha desarrollado durante muchos años, que tiene que ver con esto de trabajar en pro de la autogestión de los conflictos, y también de todo el interés que tiene que ver con esto de que las personas también vayan formándose a futuro, para que después esta organización vaya también quedando dentro de la organización y no siempre tenga que venir alguien desde afuera a poder colaborar en eso. También creemos que es muy importante la participación y la inclusión, que estén todos los actores comprometidos en esto, sabiendo que esa participación se va ganando también. No es algo que porque llegue un equipo a intervenir significa que necesariamente van a estar sentados todos en la mesa, sino que muchas veces se va creando también esta capacidad de poder ir entusiasmando a otro, porque también quien interviene en este tipo de problemáticas es un líder, y por tanto tiene que tener capacidades de convocatoria, y que implica el poder aprender también a trabajar con otros en contextos distintos. También es básico tener una retroalimentación permanente. Si se hizo un diagnóstico A, no significa que se va a hacer el mismo durante 6 meses, un año. Todo muy dinámico, y hay que estar pendiente respecto a eso. Y también tener presente de que muchas veces hay pequeños grandes avances que también hay que rescatar. También nos ha ocurrido, inclusive en las mediaciones familiares, muchas veces, que de repente se da un pequeño avance, pero que al final del día marca una diferencia en una dinámica, y eso puede posibilitar, a lo mejor no ahora, pero tal vez en un tiempo más, también un cambio mucho mayor. Entonces desde ahí el ser capaces de rescatar lo que va ocurriendo al otro lado de esta perspectiva también es importante para ir sumando a las personas, y que vayan visibilizando por ellos mismos los recursos que sí tienen para poder ir avanzando. También creemos que es vital remarcar todo lo que tiene que relación con las buenas prácticas. Esto implica tenerlas siempre presente en todos los ámbitos. Esto que el tiempo no nos lleve las energías en las cosas que son urgentes pero no importantes. También encuadrar nuestro actuar. ¿Dónde lo ponemos? Por ejemplo, en la formación. Cuando formamos mediadores, ¿en qué estamos pensando? ¿En la cantidad de alumnos? ¿En cuántos mediadores vamos a tener? Voy a aprender la lista. A ver si es posible que mejore ahí. También en cómo vamos a encuadrar el por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos. Eso no siempre es fácil. Muchas veces nos quedamos hacer las cosas como desde nuestra perspectiva, pero también hay que plantearse el cómo también vamos a tratar de hacer de que esto sea bueno para todos, no solamente para quien está interviniendo en ese minuto. Entonces, desde ese punto de vista, el cuestionarnos el cómo lo hacemos también es importante. Tener una formación continua, esto de que muchas veces nos quedamos con un curso que se hizo algún tiempo, es una de las cosas que hay que ir cambiando. Necesitamos el ir preguntándonos en cómo avanza el conocimiento, de qué manera nos vamos también retroalimentando, y conocer también otras experiencias. Esto de también invitar, por ejemplo, hoy día Ricardo tiene que ver con esto, cómo conocemos otras formas de poder como intervenir, cómo lo han hecho, qué recursos han logrado. Todo eso es un avance importante. Y también creemos que desde nuestra manera de mirar el mundo es importante tener en cuenta de que las personas quieren vivir en un entornos pacíficos que permitan que se desarrollen los talentos. Y aquí tenemos de que nosotros creemos de que es necesario sociedades más inclusivas, con esta oportunidad de co-construir, donde podamos tener espacios para también aportar todo lo creativo que podamos poner, porque creemos que las personas tienen recursos propios, y que en la medida que podamos tener espacio para que todos estos recursos se desarrollen, también vamos a tener mejores sociedades para nosotros y para los que nos rodean. También porque creemos en que el acceso a la justicia tiene que ser cotidiano, no es solamente llegar a tener que judicializar como el acceso a la justicia. Eso tiene que ver con el acceso todos los días a tener contextos donde se propicie el que se defiendan los derechos humanos.
Y también tener en cuenta de que las prácticas restaurativas, que hoy día están bastante más en boga, que se han escuchado mucho más que hace un tiempo atrás, afortunadamente, también permiten un espacio de mayor desarrollo en términos de los derechos humanos, porque habiendo la oportunidad de poder reparar con reconocimiento de lo sucedido, se puede restaurar relaciones e incluso integrar a la comunidad, fortaleciéndolas también. Y por eso creemos que la mediación, con todas sus herramientas en pro del diálogo, se instala dentro de las prácticas restaurativas más importantes en términos de derechos humanos, porque permite este diálogo constante. Entonces, desde aquí, nuestra idea, desde este espacio, fue pensando en cómo podemos también darles la... a ver, voy a dejar de compartir. Voy a tener que prender la luz, espérenme un segundito. Ya, ahora sí que sí, sí, estaba muy en penumbra. Bueno, entonces desde ahí fue pensada esta presentación para dejar también muchas preguntas en términos de cómo nos relacionamos, qué hacemos, cómo desde la mediación podemos también aportar para poder como construir sociedades donde entendamos de que tenemos espacio para todos, que aquí no sobra nadie, que necesitamos el poder construir espacios donde la mediación también pueda contribuir con todas sus bonanzas, y creemos que con este espacio, desde esta comisión, pretendemos de dejar preguntas en que también podamos después seguirlas dialogando. Esto no es un tema que esté acabado, sino que más bien la idea es poderlo ir abriendo. Ahora tenemos un video que nos compartió, ¿sí, Ricardo? Carmen, por favor, antes de transmitir ese video, déjame de alguna manera empezar a interactuar contigo con todo lo que has dicho, porque me parece que puede ser valioso para los que nos están oyendo, y eso va a servir como pie para después ver ese video, pero creo que necesitamos hacer una introducción. Cuando tú hablas de que justamente dentro de la mediación hay que trabajar el tema del respeto por los derechos humanos, yo voy a hacer una apuesta mayor. Creo que estos métodos alternos de resolución de conflictos nos han permitido ver cómo, tanto en las personas que somos mediadores, como aquellos que hemos pasado por una mediación, o aquellos que hemos sido formados como mediadores, aprendemos con la H en el medio, como nos enseña desde chiquitos, es decir, esa incorporación como propio de los tres valores fundamentales que creo que pueden resumir todo lo que tú dijiste. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que tener en vista cada uno de nosotros? Seamos mediadores, no mediadores. Cuando queremos respetar los derechos humanos en nuestra convivencia, cualquiera sea, porque nosotros siempre apuntamos a los derechos humanos como una problemática, obviamente, fundamental, de que el Estado es el primero que debe garantizar y respetarlos. Pero nosotros, cada uno, en nuestras actividades, también podemos generar agravios a esos derechos humanos. ¿Y cómo podemos darnos cada uno cuenta? Con estos tres valores. Nadie debe ser tratado inhumanamente. Segundo, todos tenemos que tener oportunidades. Y por último, saber respetar la multiplicidad de voces. Fíjate que todo lo que tú dijiste de las diferencias, de la necesidad de la convivencia pacífica, no se puede dar nunca si falta alguno de esos tres pilares fundamentales. Y fíjense ustedes cómo nosotros, yo fui el primer secretario de Justicia y Derechos Humanos, justicia ya había, pero de Derechos Humanos, el primero en la provincia de Neuquén, y el último en todo el país, porque todos los demás estados argentinos ya lo tenían. Y cuando tengo que empezar a establecer las políticas, bueno, una de las cosas que surge es esta. Y otra de la que se me ocurre en ese momento es crear como una política pública la primera dirección provincial o del estado de Neuquén de métodos alternos de resolución de conflictos. Eso
lo llevé adelante como una política pública. Cuando llego a la Defensoría del Pueblo, si el defensor también es garante y promotor de los derechos humanos, digo, bueno, en mi gestión no puedo dejar de darle un protagonismo también a los métodos alternos de resolución, porque nosotros ya veníamos viendo esto. Tan es así que cuando nosotros formamos niños, jóvenes, estudiantes universitarios en la temática de los métodos alternos, vemos las transformaciones, pero no importa que la veamos nosotros, lo importante es cómo impacta en la comunidad educativa y cómo impacta eso además en las realidades familiares. Esos niños, dicho por sus propios padres, los invito a ver todos los testimonios que tenemos en la Defensoría, ya no son los mismos, se han transformado. ¿Y por qué se han transformado? Primero porque han sido capaces de darse cuenta que el enojo, el agravio, la ofensa, necesita de una restauración, de la posibilidad de hablarlo, de poder explicarle al otro lo que significa para mí esa actitud. Entonces, la actitud del otro, que me tiene que también ayudar a modificarme a mí, cuando lo llevo a un espacio de mediación, se produce de nuevo esa rehumanización de esa relación rota. ¿Por qué digo rehumanización? Porque lo que los mismos niños dicen permanentemente es que el otro, ¿cómo resolves el conflicto con el otro? A las patadas. No, las patadas se las das a un objeto, a una pelota. ¿Cómo le vas a dar la patada a otro ser humano? Entonces, el sentarse, dimensionar lo humano, al mirarlo a los ojos, al verlo, al comprender su humanidad nuevamente, porque esto lo dicen los neurocientíficos, cuando uno se aleja del otro, cuando uno lo tiene al otro tan lejos, hace que uno en sus decisiones sea capaz de cualquier cosa. Por eso hasta nosotros mismos, obviamente que nos impacta ver una imagen por televisión, pero no nos impactaría de la misma manera si tuviéramos que actuar y lo tenemos frente a nosotros. Es decir, si alguien se nos está ahogando, lo más seguro es que la reacción humana natural es saltar a salvarlo. Esto es fundamental. Entonces, lo primero que se aprende en un espacio de mediación es la redimensión de lo humano, es verlo al otro nuevamente como un ser humano, no como un objeto del conflicto. Y esto también se puede trasladar a otra cosa que tiene que ver con los derechos humanos, como es el ambiente. Con dolor he escuchado a mediadores hablar de mediaciones ambientales. ¿Y desde qué lugar lo hacen? ¿Desde qué lugar se ponen como mediadores? Porque eso también es fundamental. ¿Desde qué lugar nos posicionamos nosotros como mediadores al momento del conflicto? Si yo voy a permitir que una población condicionada por X motivos se acuerde o se siente con una empresa oligopólica a negociar la posibilidad de una mina a cielo abierto, ¿están en condiciones y ese mediador está respetando realmente los derechos humanos? ¿O los derechos ambientales que también son humanos? No dándole voz a todo el mundo, o por lo menos a todo un país, para que sea capaz de también ver qué es lo que se quiere negociar y si es posible ese acuerdo. De la misma manera, nosotros en Neuquén, Alejandra está ahí, es una de las compañeras con las que trabajamos mucho esto, vino una agrupación de defensa de derechos animales. Querían que el defensor defendiera animales, no humanos, porque animales somos todos. Y yo les dije, en Argentina en este momento, con un 50, un 60% más de población infantil pasando hambre, no estando educada como siempre lo fue Argentina, no accediendo a la salud, ¿vamos a trabajarlo de esa manera? No, pero sí entiendo lo que ustedes están planteando, que es la necesidad de la escucha de esa voz, de ese ser no humano, pero ser animal, que necesita ser respetado como todo el ambiente. Entonces, vengan ustedes y sean quienes protagonicen la voz de ese ser que necesita ser escuchado. Porque si no, en el acuerdo humano, ¿qué importa el animal?
como es parte del objeto del conflicto, sigue sin tener la posibilidad de ser visto desde el espacio real que debe. Fíjese qué interesante que es la mediación, o cualquiera de los métodos alternos, cuando lo ponemos desde un lugar donde somos respetuosos de cada uno de los integrantes de ese conflicto. Y no nos queremos, como decir, bueno, listo, logré lo que queríamos, hubo acuerdo. No, no sirve. Segundo, yo voy a una mediación, escucho al otro, escucho toda su historia, su relato de cómo le fue conmigo, qué le produjo al otro lo que yo hice, lo que dije, lo que gesticulé. ¿Qué estoy haciendo? Le doy la oportunidad al otro que me diga lo que le pasa conmigo. Pero él después, en esa relación que se vuelve a recuperar, va a tener que escuchar mi relato. Y eso es lo interesante que hace la diferencia con la psicología, según un profesor psicólogo de mediación y director de nuestra maestría de mediación. Él decía, yo soy psicólogo, pero tengo que reconocer que la mediación es una forma mucho más rápida de ayudar a las personas a encontrar una salida. Porque no solamente es como ellos se ven y le piden ayuda al psicólogo, sino que es también poder escuchar cómo lo ve el otro. Entonces, ese espacio de mediación fue una oportunidad para uno, pero también fue una oportunidad para él. Y por último, fíjense cómo vamos relacionando estos tres pilares de los derechos humanos. Y por último, si yo escucho la verdad de aquel y la respeto, y él escucha mi verdad y me la respeta, o es capaz de entender lo que a mí me pasa, he logrado uno de los elementos también fundamentales, que es respetar la multiplicidad de voces. Mi verdad es mi verdad, no es la verdad. La verdad la construimos en conjunto. La verdad es un espacio que no puede ser dogmatizado. Lamentablemente, nuestras tres religiones fundamentales construyeron como si fueran la verdad, cuando las tres, en definitiva, están transmitiendo lo mismo. Son el mismo Dios, los mismos valores, los mismos conceptos. Entonces, para mí, el ser defensor del pueblo es un espacio donde me permite generar políticas públicas de estas características. Es para mí emocionante saber que hay grupos en Chile en este momento bregando por la figura del defensor. Ver la ilusión que han puesto hasta en la letra de la canción, en los sueños que tienen puestos en esa figura. Les digo, no se ilusionen tanto, porque algunos vamos a actuar bien, otros no tanto. Lamentablemente somos seres humanos. Pero sí es cierto algo, que es necesario que haya en cada lugar una figura que interpele. Y fíjense esto lo aprendí hace poquito y también lo quiero compartir con ustedes. Se me acercó la comunidad hebraica de Neuquén a regalarme un libro que se llama Locos de Dios, que es de un filósofo argentino, que se los recomiendo, porque para nosotros los defensores tiene mucho que ver, pero también para los que somos defensores de derechos humanos. Y es lo siguiente. El filósofo obviamente no habla del defensor del pueblo, pero sí habla de los profetas, a los que se llamaban los locos de Dios. Y hasta en eso nos han mentido. Porque ¿saben cuál era la función del profeta? Cuestionar el poder político, el incumplimiento del pacto, de la alianza entre el pueblo y sus gobernantes. Todos los profetas del Antiguo Testamento, Jesús, él menciona Camille, Mandela, Pablo, Sócrates, como grandes cuestionadores, esas figuras que siempre son necesarias. Y el defensor del pueblo nace así. Nace por el compromiso de los dirigentes de la monarquía romana, que le dicen al pueblo, bueno, si están cansados de la monarquía, vamos a construir una nueva forma de gobernar, que va a ser la república.
¿Y saben en qué consistió? Decirle que iba a ser de todos. Pero los romanos no fueron tan lentos como los argentinos, como los chilenos, como tantos latinoamericanos, hoy ni hablar pobre de los africanos. A los 2 años se dieron cuenta que seguía haciendo lo mismo, que les habían mentido. Y se fueron de Roma y hubo que ir a buscarlos. Y el compromiso fue, bueno, volvemos con una condición, que creen el tribunado de la plebe. ¿Y en qué va a consistir? Que cada decisión que tome el poder político, primero va a ser revisada por el tribuno. Y si el tribuno considera que va en contra de la plebe, no se puede llevar adelante. La veta. Fíjense qué interesante. Y les quiero compartir esto. Cuando Kolbaldov habla de los locos de Dios, que así se llamó a los profetas del antiguo Israel, dice, porque interpelaban a los poderosos, sin contar con más autoridad y respaldo que su fe, su coraje y su elocuencia. Esa labor crítica mediante el recuerdo de la deuda contraída por Israel con la alianza, lo que hoy sería nuestras constituciones, que no son respetadas por nuestros gobernantes. Por eso aparece la figura del defensor del pueblo como una especie de garante de esos derechos humanos fundamentales. Bastardeada por los corruptos que concentraban fuerza y riqueza en desmedro de los pobres. Los profetas le exigen al poder político y a los sacerdotes, otros, que se reconcilien con la justicia social. La ética y la política deben coincidir para que la dignidad del hombre no se extravíe en la degradación. Con esto quiero cerrar de alguna manera porque vamos a compartir, si Dios quiere, ahora el video, pero quiero decirles lo siguiente. Para poder lograr lo que ustedes van a ver ahora, que es llegar a mediar en conflictos sociales fundamentales y que sea el defensor del pueblo quien la lleve adelante, necesitaba también de un trabajo previo mío de muchos años, donde se genera una trayectoria y una confianza, pero además un crecimiento personal. Que la toma de terrenos no es un delito. La toma de terrenos, reclamarle al poder político, señores, se olvidaron de nosotros. Nuestra Constitución dice acceso a una vivienda digna. ¿Y dónde está la política pública que usted llevó adelante para lograrlo? ¿Dónde hizo algo para que yo pueda acceder a esa vivienda? Después le digo que la familia es la base de la sociedad. ¿Cómo se construye una familia? ¿Cómo se puede conformar una familia si no tengo un espacio donde desarrollar? Los invito a ver el video que nos permite justamente ver que para poder sentarse en ese conflicto, yo a ellos no los podía ver como delincuentes. Si no, eso hubiera seguido, lamentablemente, y ya van a ver por qué se los digo, en la fiscalía. La fiscalía mediando, la fiscalía tiene que investigar, y si decide que algo se medie, se debe correr, no estar adentro. Faltó a todas las garantías que debía tener un debido proceso. A esas personas se las invitó a una mediación y se las filmó, se las grabó. Había 2 fiscales, no 1, presentes en esa supuesta mediación. Era una trampa. Habíamos retrocedido, era para un escándalo. Si esos no me invitan a mí, yo descubro todo eso después de 2 o 3 situaciones de llamadas falsamente mediaciones. Fíjense ustedes, y se los pido por favor, cuidado cuando usamos la palabra mediación y para qué la usamos. Respetemos estos espacios que nosotros queremos construir. Tengamos cuidado de no ser usados por los poderes. Nosotros somos otro paradigma. Ahí hablando con la amiga Sandra, que es de salud. Fíjense ustedes, el pensador Foucault, que dice, un paradigma es un concepto, una idea que se sostiene en un tiempo, en un periodo. Por ejemplo, en la Edad Media a nadie se le ocurría discutir que los ángeles tenían espaldas. Es más, había angelólogos que estudiaban
a los ángeles, y debatían, y eran considerados grandes pensantes. Ahora, traslademos ese paradigma, ese angelólogo, a nuestros días. Pregúntele ¿qué diría un médico si se pone un angelólogo a discutir con ese paradigma con un médico? Primero, nunca vio un ángel, y segundo, si fuera un ser humano, podría decirte que tiene espalda, pero el ángel no existe. O sea, no hay posibilidades entre un paradigma y el otro. Ahora, ¿cómo nosotros, que sabemos y lo hemos aprendido, que nuestro paradigma es muy distinto al construido desde el poder? Porque cuando hablo de poder, hablo de poder. El poder judicial es poder judicial, no es la justicia. Nosotros acá ya eso lo hemos terminado de comprender. El 98% de la población, ¿saben cuál es el poder más descalificado en Argentina? El poder judicial. ¿Por qué? Porque la gente piensa que va al poder judicial a encontrar justicia. Es el último lugar donde se la va a encontrar. Entonces no es eso lo que tenemos que entender. Creo que nosotros tenemos que ser claros en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestro pensamiento, y discutir entre nosotros cómo seguimos. Los invito a ver el video, porque en ese contexto va a tener mucho más sentido. Lamento que no puedan ver el otro video, que es el de la policía, para ver también la transformación que hemos logrado en Neuquén, porque también ellos tienen mucho que ver en todo lo que hemos logrado. Voy a compartir uno de los videos por un tema de tiempo, si eso es lo que nos llevó a tomar una decisión, así que por eso fue que vamos a compartir este, y el otro después lo podríamos compartir en otro espacio. Voy a ponerlo entonces para poderlo ver acá. Por ahí, si quieren, después lo ven cada uno. Pero si no, bueno. Por lo menos la introducción, para que podamos como tener en cuenta el segundo video, si quieres, Carmen Gloria y Ricardo, lo pueden mandar por el chat, y así, si la gente gusta, lo puede bajar y ver después, como tú dices, cada uno. Y ahora por el que tenían pensado por verlo por ya. Sí, sería súper bueno. Estoy tratando de ponerlo desde acá. Si quieres lo compartes tú, Varinia, porque también te lo mandé. Una amiga de San Pablo también. Sí. Natalia. Sí, ella fue muy entusiasta compartiendo en las redes también esto. Así que... Perfecto. Si quieres lo comparto yo, no tengo problema. Mejor. Ya, sí, mejor, no hay problema. No hay problema. Y podemos ponerlo unos 3 minutos en vez de los 10 minutos, y después se lo podemos como mandar al chat para que lo puedan mirar, y así tenemos un espacio de diálogo con los participantes, que yo creo que eso enriquece mucho. Perfecto. Si bien yo, Ricardo, ¿te parece que tú nos digas como hasta acá, o sea, tú nos vas diciendo o me mandan por el chat y ahí lo paro, porque si no a veces lo que pasa es que lo interesante del video es que son distintas miradas. Primero vienen las de los vecinos, pero después también incorpora la mirada de los funcionarios, cómo esos también se tuvieron que modificar. Entonces esto es lo interesante, poder dar esa posibilidad. Pero sería bueno por lo menos escuchar a los vecinos de la confianza que genera, en definitiva. Pero no es el que dura como 12 minutos más o menos, algo así. Como 10 minutos. Sí, como entonces 10 mire, minutos. porque después podemos ver, y de hecho lo que hacemos siempre, a las 8:30 oficialmente damos por finalizado, pero la gente, si se quiere quedar, es como clásico, lo saben los que están en el colegio de Capacita, ya lo saben y se quedan. No tengo ningún problema. Lo hacemos como a voluntad, para no dejarlo. Entonces lo comparto, si aquí ya está listo, me dicen, y Mi nombre es Ignacio, vivo acá en Neuquén hace 9 años, soy nacido, criado en San Martín de los Andes, pero vivo acá hace 9 años. Soy Isabel Mieres, que hace más de 27, 28 años que estoy radicada acá.
me anoté para los planes de vivienda, lo cual ADUS, provincia, te manda siempre a las cooperativas porque no tiene plan de viviendas. Está el Instituto de Vivienda, que ya estaba cuando yo llegué a la provincia, donde hice mi inscripción solicitando una vivienda, más o menos en el 2002, 2003, más o menos ya me inscribí en el Instituto de Vivienda. Y así ha pasado el tiempo, tampoco nunca hemos tenido respuesta del ADUS. Y de ahí nos derivaron a lo que es las cooperativas sociales. Y no se dio, se vino todo eso de las carpetas de esta cooperativa para atrás y perdimos el dinero. Y perdimos el capital que habíamos adquirido, ¿verdad? Así que por eso decidí también en ese momento sumarme a la toma, porque es difícil acá en Neuquén acceder a una vivienda. Para la misma gente que trabaja en la provincia y muchas personas más, les cuesta un montón. Más si no tenés los recursos para pagar. En definitiva, bueno, esto no es ejemplo para nadie que uno vaya y tome una tierra porque no está bien, pero la necesidad te lleva a hacer cosas como esta. A fines de enero, principio de febrero, formé parte de una toma en la bajada del Maida. En su momento éramos 100 familias, terminamos siendo 280 familias, las cuales todas trabajan y tienen un trabajo estable, pero no tienen la posibilidad de ingresar a una vivienda. Las tomas generalmente siempre son hechos muy violentos. El Estado tiene una responsabilidad que es dar respuesta, ¿no es cierto?, a esas familias para que puedan construirse una casa, otorgándole un espacio donde uno pueda pagar, porque la mayoría de las personas, como en mi caso y todos los que conformamos mi grupo, por ejemplo, estamos dispuestos a pagar un espacio. Para esto ya inició la policía, acciones, cerraron el predio, tuvimos órdenes de desalojo. También tuvimos 3 mediaciones, digamos, con lo que es el Poder Judicial. Mediaciones que nunca fueron mediaciones. Entonces, bueno, interviene mediación en este conflicto y también nosotros pedimos inmediatamente la intervención de la Defensoría del Pueblo. Lo grave de toda esta situación es que nosotros confiábamos cuando concurríamos a las reuniones que nos convocaban y que en realidad nos convocaban por presión, porque en realidad también es como que nos dejaron a la deriva. Tuvimos una primera reunión cuando nos informan del desalojo, nosotros pedimos que entremos en mediación. Y en realidad nunca estuvimos en mediación, nosotros creíamos que estábamos mediando, pero después cuando Ricardo les requiere la documentación de todo lo actuado, las actas, de las filmaciones, porque en realidad nos filmaron sin nuestra autorización. Nosotros creíamos que estábamos mediando, pero era todo mentira, no estábamos mediando, estábamos en realidad declarando nos hacían declarar, haciéndonos responsables, ¿no es cierto?, de esa situación, sin ninguna garantía constitucional, porque nosotros todos los vecinos hicimos una nota pidiendo un abogado que un abogado defensor de la Fiscalía, ¿no es cierto?, que nunca se nos otorgó. Y eso es lo delicado y lo grave de la situación, que si Ricardo no hubiese intervenido y si Ricardo no hubiese, es decir, no nos hubiese defendido en el marco de la Constitución y de los derechos que tenemos, hoy hubiésemos estado todos con una causa penal. Nosotros en ese momento, al estar desesperados por la orden de desalojo, pedimos la intervención de la Defensoría del Pueblo para que sea nuestro mediador. A través de ello, bueno, se sentó el municipio con nosotros. Uno de los puntos fue, firmábamos un acuerdo por la cantidad de terreno, pero
la mitad de lo que estábamos en el predio teníamos que desalojar. Así que propusimos a la gente que estaba ahí, todo lo que se estaba acordando acá, llevamos los documentos, la mitad de los grupos familiares se fueron, quedamos 100 familias cuidando lo que era los terrenos hasta que se firme el acuerdo. Decidimos a través de ellos y de lo que se firmó, desalojar el predio y firmar el acuerdo, para poder seguir firmando el acuerdo. En lo que se empezó a formular listas de familia, con número de documento, grupo familiar y demás, hasta entregar todos los papeles y se redacte el acuerdo final. Que eso fue todo gracias a la Defensoría, porque la verdad que estábamos bastante desamparados en ese sentido. En lo que se le pidió a Municipalidad también como un punto extraordinario fue porque había gente que no tenía vivienda, que ya estaba directamente viviendo en la toma, en el asentamiento, digamos. Gente que no tenía su casa. Entonces se acordó con municipio que las 20 personas que estaban, 20 familias, se les pueda darle una mano en ese sentido. Entonces accedieron a través de desarrollo humano pagarle un alquiler a estas familias hasta que reciban sus terrenos, lo cual se está cumpliendo hasta el día de hoy. Le están pagando un alquiler a todas esas familias hasta que puedan acceder al terreno. Esta resolución del conflicto sin violencia, a través del diálogo, a través de las conversaciones, a través de los acuerdos, se debe especialmente a la intervención de Defensoría del Pueblo, a través de los abogados y a través del Defensor del Pueblo, el señor Ricardo Rivas, a quienes todos nosotros estamos muy, pero muy agradecidos. Estamos contentos porque ya empezamos a entregar los papeles y tuvimos buenas noticias, así que creo que ya en un mes empiezan a entregar los primeros terrenos para las familias que estuvimos en la Bajada del Maida. Mi nombre es Marco Zapata, estoy a cargo del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, recientemente creado en la Municipalidad de Neuquén. Les quería contar un poquito que venimos trabajando hace años, aproximadamente 5 o 6 años, con el Defensor del Pueblo, con el doctor Ricardo Rivas, en la resolución de conflictos, en nuestro caso y por lo que nos toca abordar, conflictos habitacionales. En algún momento lo hacíamos desde organismos provinciales, yo me desempeñaba hasta el año pasado en el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. En este momento tratamos de llevar esas prácticas de abordaje en conjunto, manteniendo siempre la figura del Defensor del Pueblo como garante de los derechos de los vecinos, para resolver cuestiones habitacionales que en la ciudad de Neuquén vienen complicadas. Es una ciudad en la que entran más de 10 o 12 familias por día, a asentarse principalmente en lugares periurbanos. La mancha urbana crece por la presión de las nuevas familias que vienen desde afuera, sin planificación, se asientan en lugares que no tienen ningún tipo de servicios, reclaman en algún momento al Estado la asistencia como debe ser, pero sin planificación previa, y es en ese momento en el que aparece la figura del Defensor del Pueblo, tratando de juntar las partes, ¿no? De arrimar cada una de las miradas para que la solución sea en conjunto y lleguemos a buen puerto, siempre tratando de obtener los servicios que necesitan las familias. O por ahí en algunos momentos nos ha pasado tener que trabajar con cuestiones puntuales de familias con problemas habitacionales importantes, pero generalmente tratamos de que el trabajo sea así, trabajar un grupo de familias, o sea, colectivos que están aislados del resto de las ciudades, y tratar de encaminar esa situación para que en algún momento estos sectores pasen a formar parte de la ciudad formal, ¿sí? Traten de tener las mismas oportunidades que podría tener cualquier ciudadano que vive en el centro de la ciudad de Neuquén. Así que esa es la tarea. Venimos trabajando hace mucho tiempo, puntualmente hace aproximadamente 6 meses atrás surgió una situación compleja en la ciudad. Hubieron 3 tomas durante el mes de enero-febrero. Esas 3 tomas llegaron a sumar alrededor de 2.000 familias. Empezamos a trabajar en algún momento desde el Ministerio Público Fiscal, cuestión de la pandemia, del aislamiento social obligatorio. Se dejaron de realizar las audiencias de conciliación por el Ministerio Público. Los vecinos y nosotros recurrimos al Defensor del Pueblo con el fin de poder
trabajar en conjunto y no dejar de estas mesas de negociación, las volvimos a retomar. En estos momentos, 2 de las 3 tomas fueron desactivadas de manera completa y la última, que era la más grande, de 1.400 familias, logramos que se retiren de manera voluntaria y acordada con el Estado aproximadamente 1.100 familias. En ese lugar estamos planificando hoy un desarrollo de más de 800 lotes, no solamente para las familias que estaban en ese sector de la ciudad y que necesitan una solución habitacional, sino también para muchos otros neuquinos que están inscritos en los registros formales para tratar de obtener una solución habitacional definitiva. Así que ese creemos que es el camino, el trabajo en conjunto, el trabajo no solamente de provincia, de municipio, sino el trabajo en conjunto de provincia, de municipio, de Defensoría del Pueblo y de los diferentes actores que están involucrados dentro de la cuestión del déficit habitacional y generar un abordaje sinérgico para poder llegar a brindar las soluciones en el menor tiempo posible. Bueno, solamente agregar esto. Piensen ustedes qué poder judicial, qué policía hubiera podido desalojar 2.000 familias. 2.000 familias que necesitaban de una respuesta y fueron capaces de reconocer en la Defensoría el espacio donde se iban a respetar sus derechos y que esos acuerdos iban a ser cumplidos. Por eso creo que es una construcción. Pero además, hay algo que me parece importante rescatar, que obviamente no van a ver ustedes ahora la declaración de los policías, pero que también es importante. Para poder lograr que 280, 380 familias en un mismo momento se retiren de un espacio que han ocupado para hacer sus viviendas, hay que acordar con la Fiscalía, con la policía, con la misma gente, cómo se van a ir retirando y cómo se van a ir cercando esos terrenos, porque de lo contrario, ya nos ha pasado en alguna oportunidad, vienen otros sectores a ocuparlo, o sea, se desocupan y se ocupan. Ahora, lo interesante fue que en poco tiempo logramos que de las 2.000 personas, 1.600, no 2.000 personas, perdón, 2.000 familias, 1.600 se retiraran. Y solamente quedaron esas 400 familias, lamentablemente, porque se metieron otros intereses en juego. Pero si no, también ese grupo estaba dispuesto a retirarse. Y quiero contarles con alegría que no fue una trampa, que estas personas hoy han accedido a terrenos con agua potable, con el servicio de electricidad y de gas en muchos casos. Que no, hay muchos sectores en nuestra ciudad que todavía, a pesar de que estamos parados en la cuenca más importante de la Argentina de gas, en sus viviendas todavía no tienen ese servicio. Bueno, vamos a abrir las preguntas si quieren. Sí, sería muy, muy interesante poder escuchar consultas, ideas, diálogo, que se produzca una conversación entre todos acá, porque yo creo que todos tienen mucho que aportar también en este tema, porque la idea es cómo impregnamos también nuestro actuar como mediadores en distintos ámbitos con el enfoque de los derechos humanos. Así que, por favor, pueden escribir las preguntas o levantar la mano para que nos podamos escuchar unos a otros. Sería muy, muy interesante, además que tenemos una gran asistencia, así que estamos muy contentos por eso también. Así que es muy importante que además siendo el día lunes, en la hora que es, estén aquí participando, es muy alentador. Así que por favor, quien quisiera participar, bienvenido, como deseen hacerlo, tanto levantando la mano o poniendo por escrito su punto de vista, sus ganas de conversar. ¿Puedo pedir la palabra? Sí, claro, por supuesto. Yeah. Bueno, hola a todos. Bueno, mi nombre es Marcia Vargas, soy parte del Comité de Derechos Humanos del colegio. Bueno, primero que nada quería dar las gracias por la participación, porque realmente tenemos hermanos, colegas de Brasil, de España, de Paraguay, de México, de Argentina. Les damos las gracias por querer acompañarnos, porque este tema que lo estamos invitando, para nosotros en Chile estamos en pañales. Nosotros hemos visto el trabajo que está haciendo Ricardo y por eso lo invitamos, porque nosotros, ustedes saben la situación de Chile,
tenemos muchos problemas con los pueblos originarios, tenemos problemas con la policía, tenemos problemas con los estudiantes, o sea, son muchas las comunidades, las organizaciones donde hay mucho conflicto y no se pueden resolver. No se han podido resolver y es ahí donde esta figura del mediador en derechos humanos aparece como un gran desafío. Yo con mi experiencia como abogada de derechos humanos pude constatar en el tiempo del estallido social que me tocó trabajar acompañando a otros colegas a las comisarías, donde por no tener un mediador, un puente entre los jóvenes, las comunidades, los grupos y carabineros, al final se llegaba a situaciones muy agresivas que creo en algunos momentos soñé y tuve la esperanza que si hubiese habido mediadores en derechos humanos, hubiésemos ahorrado en muchos momentos situaciones que ahora estamos lamentando. Por eso yo le doy las gracias a Ricardo y le doy las gracias a todos ustedes que están acompañándonos de otros países que imagino que también tienen esta experiencia de mediación en derechos humanos, que no, de alguna manera el que ustedes estén presentes, eso significa un apoyo para nosotros como colegio, porque así nos da más fuerza para seguir trabajando, aprendiendo de esta forma de resolución de conflictos. Así que yo solamente darle las gracias a todos, en especial a Ricardo y a Mariña, quien es la presidenta y quien nos instó a crear este comité y nos instó a hacer este taller. Esa sería mi palabra. Muchas gracias, Marcia, un gusto verte. Y yo sueño con el trabajo que ustedes quieren lograr en Chile. Y ojalá pueda acompañarlos mucho tiempo. Hola. Parece que está un poco inestable tu internet. Pero se escuchó bien, pero se escuchó así como comprimido. Como que paró un poquito y después se retomó. ¿Quién más quisiera comentarnos, por favor, en este espacio para que podamos hablar? Está Miguel también entre los concurrentes. ¡Qué bueno! Hola. Compañero Miguel, que con él venimos tantos años trabajando juntos, ¿no? Es más, todo lo que digo yo, lo que dice él, ya no sabemos a quién se le ocurrió. Sandra, puedes activar ahora ahí. Perfecto. Hola, bueno, aprovecho a saludar a todo el grupo que está ahí reunido, agradecerle por la invitación y bueno, estaba escuchando las dos exposiciones y preguntarle a Ricardo con respecto a la mediación en la cual intervino con la cuestión de vivienda. Estoy involucrada, entre comillas, porque yo al trabajar en el área de salud, nosotros, el área que abarca el hospital en el cual yo trabajo, es justamente la zona en la cual estaban los conflictos de tierra y indirectamente todas esas realidades se visibilizan dentro de lo que es el hospital, porque no solamente la gente se va a tratar por una cuestión de enfermedad, sino también ahí se ven todas las realidades sociales, económicas, de la gente que va al hospital público. Lo que yo le quería preguntar con respecto, porque escuchando a la Carmen, que hablaba sobre una construcción social de lo que eran los derechos humanos como mediadores, involucrándonos todos los actores, quería preguntarle a Ricardo, ¿qué pasa con la gente que quedó afuera? ¿Qué solución se le puede dar? Porque estamos hablando también de esa gente que también quiere tener acceso a una vivienda a futuro. ¿Hay alguna respuesta como defensor del pueblo, como gestión, que se le pueda llegar a dar a toda esa gente que, digamos, fue, digamos, un grupo en esa cuestión? Sabemos que hay mucha más gente que está sin solución habitacional. Bueno, justamente cuando terminó la gestión del anterior intendente, y vos y yo nos entendemos,
una de las cosas que yo decía, sin saber todavía quién iba a ser el intendente electo, era que la próxima gestión empezara a generar las políticas públicas que correspondían al acceso a la vivienda, que no podía el municipio estar ausente y al margen de esto. ¿Por qué? Porque justamente en Neuquén la mayor cantidad de tierras públicas las tiene el municipio, y si ustedes escuchan al funcionario provincial, él decía que nos volvíamos locos entre todos, haciendo malabares para conseguir tierras públicas provinciales para poder ayudarlos a acceder a una vivienda digna. El problema que hay ahora, con respecto a estos acuerdos que hemos llegado, es que hay una legislación vigente que establece determinados límites. Entonces, muchas de las personas todavía no pueden acceder a esta tierra porque no cumple con la cantidad de años de residencia. Igualmente se está viendo de qué manera se colabora con ellos para que puedan resolverlo sin incumplir la normativa. Pero siempre, como dicen muchos, donde está el defensor del pueblo, de alguna manera van a saltar algún escritorio. Pero sí, es cierto. Y otra de las cosas que quiero rescatar del sistema de salud de nuestra provincia es que sirvieron de base para muchos de nuestros amparos que tuvimos que interponer por acceso al derecho al agua, derecho humano fundamental. Las personas se enfermaban porque el anterior alcalde o intendente no quería proveerles agua ni siquiera por camiones, no hablemos de redes. Entonces, cuando les negaban la provisión de agua potable por camiones, vinieron a la Defensoría y nosotros interponíamos amparos. Tuvimos que interponer 5 amparos en 5 momentos distintos. Al quinto se cansaron y dijeron, bueno, basta de decirle que no al defensor porque los perdemos todos. Así que en todos los fallos, lo que la justicia dijo es que el derecho al agua es tan fundamental, es un derecho humano tan fundamental, que no hay posibilidad del ejercicio de los otros derechos si este no se cumple. ¿Por qué? Porque nadie puede higienizarse para ir a trabajar, nadie puede higienizarse por su salud, nadie puede higienizarse para ir a la escuela, entonces no puede higienizar sus utensilios. Por eso, a partir de eso, llegó a decir el intendente, no voy a permitir que se siga haciendo crecer el ejido de la ciudad de Neuquén, porque seguro que el defensor me va a pedir que le lleve agua. Así que, contrarrestando esa mirada, que también existe en nuestros gobernantes, el defensor, sin perder la calma, tiene que demostrar que el gobernante está para respetar los derechos humanos. O como decían los viejos profetas, para respetar la alianza. El acuerdo hay que cumplirlo. Y el acuerdo es bienestar para todos. Bien común. Como dice nuestra Constitución. Bien común. El bien de todos. Que no sea solo un spot de campaña, entonces. Bueno, para eso estamos los defensores, para recordarlo. Porque también pasa esto, ¿no? Van y hacen el compromiso ahora en elecciones y después se olvidan de ese pueblo y no lo quieren escuchar. El defensor tiene que generar esos espacios dialógicos para que sean vistos, oídos y justamente no se deshumanice esa relación entre gobernante y pueblo. Perfecto. Bueno, le voy a dejar lugar a otra persona si quiere hacer alguna pregunta y les agradezco nuevamente la posibilidad de poder nutrirme de todos ustedes. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Ahora les voy a dar el audio para la capacidad de que cada uno pueda desmutearse en forma voluntaria, pero para eso los tengo que silenciar a todos, pero los silencio a todos y después de eso cada uno puede desmutearse en forma voluntaria. Así que aquí vamos. Ahora pueden desmutearse cada uno. Es que no lo podía hacer antes porque si no Ricardo te iba a mutear en el mismo momento mientras estabas hablando, entonces tenía que esperar. Ahora pueden cada uno activar su micrófono. Isabel, ya tú tenías la mano levantada. Isabel Pinto, si puedes.
Aquí está conmigo Paulina, que quiere hacer una pregunta. Paulina, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muy interesante el tema, en verdad. Y yo quisiera un poco retomar lo que decía Marcia, que de verdad yo creo que en nuestro país hemos tenido últimamente como que ha recrudecido el problema del entendimiento y del escuchar realmente a nuestro pueblo mapuche. Entonces yo quisiera saber, en base a lo que decía Marcia, si ustedes como le llaman, como el grupo de mediación en derechos humanos, ¿han tenido algún acercamiento hacia las organizaciones de ese tipo en Chile? ¿Voy a contestar? Por favor. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Mira, como esto es totalmente nuevo para nosotros, como Comité de Mediación en Derechos Humanos hemos estado nosotros autoaprendiendo. Hemos estado leyendo, estudiando, siguiendo muy de cerca a Ricardo. Entonces, nosotros no hemos salido hacia afuera. Estamos primero trabajando internamente en aprender lo más que podamos. Entonces sería nuestra respuesta. Nos encantaría empezar a salir, pero para eso tenemos que estar preparados y tenemos que ser más también. Por eso son estos talleres, para entusiasmar a otro colegiado o a otras personas para que se sumen, porque se necesitan muchas personas. Ustedes ven el trabajo de Ricardo. En Chile se necesitan muchos mediadores en derechos humanos. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Marcia. Marcia, ¿puedo agregar algo? Yo a disposición para acompañarlos en los primeros encuentros. Porque gracias. Muchas gracias. Nosotros empezamos esto hace muchos años, este trabajo, y la verdad que no fue fácil, pero es hermoso. El poder comprender que nuestros pueblos originarios necesitan de ser mirados, como decíamos al comienzo, como seres humanos, ser respetados igual que cada uno de los integrantes de los habitantes de la sociedad chilena, que cada uno de ellos tiene oportunidades y tiene que, a su vez, respetarse sus diferencias, porque además, como lo dije en la anterior charla donde hablamos de estos temas del pueblo mapuche, lo interesante es cuánto nos estamos perdiendo por no escucharlos, cuántas cosas tienen para enseñarnos y aprender. Y obviamente en este intercambio intercultural, vamos creciendo juntos. Pero no nos podemos perder, ni los argentinos diciendo que los mapuches son chilenos, o escucharlos a ustedes decir que los mapuches son argentinos. Perdernos la posibilidad de vecinos que nos pueden enseñar y ayudarnos a crecer muchísimo. Tenemos mucho que aprender de eso. Yo quería también responder a una inquietud que planteó Margarita. Margarita es de Chile. Margarita Peralta. Hola. Que sí. Hola Margarita, ¿estás por ahí? Sí, sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Cuéntanos para poder como comprender bien tu pregunta, para poder orientarte en lo que necesites al tiro mejor. Mi consulta es ¿en qué debo fijarme? ¿Cuáles son las exigencias curriculares para tomar un diplomado en mediación? Ya que existen diversas instituciones que con distintas mallas y eso hace como una confusión. Y entonces no sé en qué debo fijarme, si ya en la carga horaria, en cuanto a las horas, porque yo tengo un diplomado de infancia y familia para poderme habilitar como consejera técnica, y entonces ahí para eso
se exigen unas horas y en este caso, para especializarme en mediación, ¿cuáles son las exigencias o los requisitos que debo fijarme? Sí, mira, yo creo que es básico el que cuando tomes un diplomado en mediación te fijes de que tenga las horas de práctica garantizadas, de tal manera que sea la misma universidad quien te las brinde, porque hay algunas instituciones donde la práctica después tiene que buscarla cada alumno y eso es sumamente complicado. Entonces, tiene que estar garantizado como práctica efectiva, ojalá en una universidad. Creo que eso es vital también, poder ver el cuerpo docente, porque es muy importante que la formación también sea interdisciplinaria, que sean instituciones que llevan ya bastante tiempo dando una formación de buena calidad, porque yo creo que formarse también no es solo adquirir conocimiento técnico, sino que también tener espacios de desarrollo de habilidades personales. Y creo que eso es importante que lo puedas también tener en consideración, y como te dice Varinia en las consultas también lo podemos ver por interno. Ahí hay distintas organizaciones que pueden formar en mediación, pero yo siempre digo, o sea, creo que es sumamente importante que sea ojalá una universidad que esté acreditada para también garantizar de que sean formaciones que sean permanentes en el tiempo. Ahí también está una mano levantada por aquí del Colegio de Mediadores, que sabemos que es Lucy. Sí. Cuéntanos, Lucy, por favor. Yo quería preguntar, es que quedé súper sorprendida por el gran trabajo intersectorial que hizo Ricardo en el video que mostró. Yo trabajo en infancia, derechos de la infancia. Es muy difícil como protegerlos porque es un trabajo como que se tiene que hacer con diferentes actores. Yo quería saber si él tenía alguna estrategia o algo que pudiese decirnos que pudiera contribuir a este trabajo intersectorial que se tiene que hacer para lograr ser defensor o proteger los derechos. Muchas gracias. Qué pregunta difícil. A lo que siempre nos ha dado resultado es algo que también hay que trabajarlo y mucho, y los invito al Colegio de Mediadores de Chile a que lo hagan. Es a empezar a aproximarse al pueblo, a poder formar o por lo menos ser facilitadores del conocimiento de lo que es una mediación. Que el pueblo pueda comprender, que pueda transformarse, que pueda lograr cambiar ese paradigma de que todo lo tengo que resolver en el Poder Judicial. Nos educan de esa manera, de que todo tenemos que contárselo a papá y mamá cuando el conflicto lo tenemos de niño, después a los docentes, después cuando vamos al secundario lo mismo, cuando ya somos grandotes, al Poder Judicial. Le pedimos al Poder Judicial que resuelva nuestros conflictos, en vez de enseñarnos que los conflictos los tenemos que resolver los que tenemos los problemas. Ahí lo estoy viendo a Rubén Boronat, un amigo nuevo que tenemos hace poco, con el que también estamos construyendo esto, es decir, la Defensoría se va acercando a otros sectores para que también podamos seguir propagando, es decir, no quedarnos solamente con la palabra encerrada, sino la palabra de estar en contacto con la gente, difundir. Además, tratar de ser ejemplo, o sea, si uno dice una cosa por un lado y va por el otro, evidentemente tampoco sirve. Es decir, si nosotros estamos comprometidos, si estamos, como se usa mucho acá la palabra, ser militantes. ¿Militantes de qué? Militantes de la mediación, ser militantes de que estamos convencidos que es la posibilidad de transformación. Piensen ustedes que si nosotros estamos aportando a una mejor calidad de convivencia en todos los sectores, en realidad estamos haciendo la revolución y no se están dando cuenta. Estamos imponiendo de a poquito el cambio de forma de construir la gobernanza. Ya no va a poder venir un dirigente a decirnos, yo hago lo que quiero. Y esa es una herramienta que no hace falta ser defensor, con ser mediador. Enseñarle al otro que la posibilidad la tengo yo, no el gobernante. El gobernante tiene obligaciones que cumplir hacia su pueblo. Entonces, cuando eso se va dando de a poquito, estoy generando subrepticiamente un cambio en la forma de construir gobernanza.
No va a poder venir un gobernante y decirme, como nosotros lo hemos escuchado tantas veces, lamentablemente aquí en Argentina, gané las elecciones, que la ganen los otros y después nos sentamos a ver. Pero están locos. ¿Qué? ¿Pueden ganar las elecciones con cuánto? Con un 49%. Y el resto, el 51% de la población, ¿qué tiene que mirar? No tiene ninguna posibilidad de ser escuchado, de ser advertido. ¿Eso es un trato humano? Después se llenan la boca hablando del otro, de los derechos humanos. ¿Y yo tengo en cuenta ese otro ser humano cuando digo semejante grosería? Yo tengo en cuenta la oportunidad que se merece el otro de ser escuchado, de ver de qué manera también pienso en el otro. ¿O tengo que esperar a ser castigado dentro de 2 años o 4 años en una elección? Y mientras tanto el pueblo mira. Porque es doloroso, pero nos pasa. Yo voy a hablar de Latinoamérica, no me voy a meter con otros países que pobres también les pasa, ¿no? Pero ahí tengo el amigo que vive en Italia, ya se va a dar cuenta de lo que es Italia. La corrupción, el mal manejo del poder. O sea, lo ven solamente en los latinoamericanos, pero lamentablemente es mal de la clase dirigente del mundo. Entonces, yo voy a hablar de lo que conozco. Entonces, si nosotros logramos esa transformación social, que no va a ser de un día para el otro, donde vamos a modificar la forma de construir la gobernanza, porque si el Estado es la organización de la convivencia humana, y si yo modifiqué la forma que tengo de ayudar a modificar esa convivencia, evidentemente lo que logré de a poquito fue el serrucho que necesitábamos. Somos revolucionarios, pero tenemos que verlo de ese lugar. No quedarnos en la clásica, a ver, vengan las partes, siéntense. No, compañeros, no, colegas mediadores. Somos agentes de transformación. Tomando la palabra lo que tú estabas diciendo, Ricardo, justamente levantó la mano, me interesa poder escuchar su visión. Nos acompaña Mónica Recabal y le quiero contar un poquito de cómo nos acompaña ella hoy día. Mónica llegó, no es que haya llegado a nosotros, Mónica está como acompañándonos desde el mismo seminario de mediación comunitaria interculturalidad que realizamos. ¿Y por qué le quiero dar la palabra? Porque Mónica es una dirigente social que fue invitada por este seminario, y justamente quiero recoger lo que tú decías, que como colegio nos falta mucho, es cierto, por avanzar, pero ya partimos dando el primer paso, acercando estas temáticas a gente que quizás que no es mediadora, no ha tenido mayor contacto, y quisimos, cierto, abarcar esto más allá de los funcionarios municipales, sino abrir a los dirigentes, a los vecinos, a los líderes sociales, a las dirigentes, a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces Mónica ha sido desde el primer día una constante, una fiel seguidora, me alegra mucho que esté acá, entonces, y por sus comentarios, creo que justamente ella puede aportar desde la visión que tú nos dices, entonces me interesa mucho escucharla. Quería contarles un poquito, Mónica, desde dónde, cómo tú te enteraste de nosotros. Ahora, por favor, si tú podías contar un poco más. Muchas gracias, Varinia, por la presentación. La verdad es que, claro, me llegó la invitación como dirigente social del seminario de mediación interculturalidad, y bueno, vi este otro de los derechos humanos, también me interesa mucho, porque todo esto creo que abarca. Todos estos temas que se pueden ver por separados abarca un todo, y que es cómo mejoramos nuestra convivencia y cómo mejoramos nuestra sociedad, nuestro entorno. Bueno, yo quiero decirles que como dirigente social acá en Recoleta, Recoleta es una comuna que queda dentro de Santiago, acá en Chile, y bueno, acá hay harta problemática. En realidad quería, con lo que habló, me parece que Sandra, acerca del problema de la problemática de la vivienda social. Nosotros tenemos acá en Recoleta, ha llegado mucho inmigrante, y se va produciendo este confinamiento de la vivienda. Entonces vemos que si bien es cierto, la vivienda es un derecho humano, pero desgraciadamente el Estado está pero absolutamente ciego, y estamos en una situación de desamparo. Porque vemos, por ejemplo, una de las consecuencias de estos hacinamientos, tristemente, son los incendios.
nosotros vemos muchos incendios porque, claro, las casas están hechas, por poner un ejemplo, para una familia y resulta que están viviendo 10 o 20. Entonces, por lo tanto, las instalaciones eléctricas, todo va colapsando y al final es un desastre, es un desastre social, porque el inmigrante tiene mucho menos herramientas. Y nosotros también, como chilenos, estamos muy lejos de ver su realidad. No, es como que pasa por el lado nuestro, pero está invisible. Y el problema de la vivienda social acá en Chile es muy dramático. Hay tremendas tomas en otras comunas, hasta hace poco hubo una tremenda toma en la comuna de Renca, también queda en Santiago. Entonces estamos viendo que el Estado está ciego, nos deja desamparados, y si llega a construir viviendas sociales son de pésima calidad. Entonces al final la persona que está luchando por un sueño y logra su casa, puede que en 1 año, 2 años, esa casa ya no va a tener la competencia porque los materiales no son los óptimos. Entonces acá vemos como trabajando en la comuna, nosotros tenemos mucho contacto, muchísimo contacto con la gente, con los vecinos. Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, trabajamos con la olla común. Y era impresionante, porque mayoritariamente eran inmigrantes los que venían. Y muchos chilenos les costaba mucho, a pesar de que la olla común no pregunta nada de nada, era solamente llevar su ollita, nada más. Muchos chilenos les daba vergüenza. Al final estuvimos 6 meses trabajando en una olla común. Entonces hay harta problemática y ahí nos pudimos dar cuenta del desamparo de los inmigrantes que muchas veces viven en condiciones infrahumanas. Y como les digo, los incendios generalmente son una consecuencia de esta realidad de no tener una vivienda. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Mónica. Queda una pregunta, Rubén. No sé si Rubén es un comentario, dependiendo de eso, sino para dar la despedida formal y después nos podemos quedar, no el cierre, no vamos a cerrar la sesión, pero la clásica despedida formal, si dejamos de grabar va a depender, no sé si Rubén, tu pregunta, si es un poco más larga y vamos a conversar, puedo cerrar ahora y nos quedamos conversando contigo para no hacerte hablar rapidito y cortito y apurado, porque no es la idea. Entonces doy el cierre formal, ¿les parece? Y de ahí nos quedamos conversando con Rubén. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que nos han acompañado. El video del seminario del día de hoy pueden buscarlo probablemente mañana en nuestro canal de YouTube, así que ya les mandé también ahí el link por la URL por el chat para que nos sigan, se suscriban a nuestro canal y lo puedan compartir. De esta misma forma también contribuimos, como dice Ricardo, a seguir, ¿cierto?, expandiendo esto al resto de nuestros coterráneos, ya sean ciudadanos y ciudadanas que no conocen la temática, acercarnos a ellos, ¿cierto?, al vecino, a la vecina con estos temas. Así que muchas gracias, sobre todo por, como dijo Marcia, como dijo Carmen Gloria, por la asistencia. Muchas gracias a nuestro Departamento de Derechos Humanos, que es una alegría personal muy grande, aunque vayamos de pasitos pequeños, pero así se construye, ¿cierto? De pequeños ladrillos estamos haciendo esta historia, y gracias también Carmen, Gloria y Marcia por estar en contacto con el movimiento Pro Defensoría del Pueblo. Creo que deberíamos tener una cercanía quizás mayor también como colegio, porque son temáticas que tenemos muchísimo, ¿cierto?, más en común, muchos intereses en común, así que les agradezco a ustedes por estar ahí poniendo la voz desde su perspectiva, que también es nuestra perspectiva. Muchas gracias y nos vemos el 27 de septiembre a las 7 de la tarde con el último seminario del bloque del año 2021 del Colegio Capacita. Así que muchísimas gracias, Ricardo, nuevamente por acompañarnos, Carmen Gloria y Marcia, a ustedes por haber organizado y dirigido este seminario.